que estar trabajando y estudiando por el programa. Y al mismo tiempo, tener en cuenta que los contenidos que nosotros desarrollamos en clase son después fortalecidos con la trabajos prácticos, tienen la lectura obligatoria y con los otros recursos didácticos, ¿no? Y también tienen que tener en cuenta cómo recoger estos contenidos, porque estamos hablando de un proceso histórico que abarca todo el siglo XIX, ¿no es cierto? Cómo van a recoger esos contenidos con la lectura obligatoria de Pilar González Bernaldo y después con esas clases que nosotros damos integradoras previo al parcial. Así que bueno, tienen que tener en cuenta que la unidad 2 forma parte de un proceso, digamos, de contenidos específicos, de un proceso que abarca todo el siglo XIX. Y que nosotros habíamos dejado, ¿no es cierto?, pendiente, o habíamos dejado picando esta cuestión de qué había pasado con las Provincias Unidas y sus instituciones rectoras después que el Ejército Federal derrota al gobierno central en la batalla de Cepeda en 1820 y habíamos quedado la semana pasada, ¿no es cierto?, en tres cuestiones que son claves, tres conceptos claves. ¿Qué significa que caiga el régimen revolucionario o que caiga el gobierno central? Significa que las instituciones que se habían creado después de la Declaración de la Independencia, es decir, el directorio, el Congreso Constituyente y la Constitución de 1819, quedan, son derrotadas, es decir, quedan sin vigencia. Esto es muy importante porque, como señala Botana en el panel ese que ustedes tienen para la unidad 1, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado ya o lo ha visto. ¿Lo han visto? ¿Nadie? Sí, Natalia Rodríguez dice que sí. ¿Nadie más que Natalia Rodríguez? Porque tienen que ir trabajando. Se traba. ¿Qué se traba? ¿Mi voz? Bueno, entonces dialogaré con Natalia. Yo escucho bien, dice Mercedes Castex. Perfecto, muchas gracias, Mercedes. Bueno, ahí cuando ustedes vean, les recomiendo que lo hagan. Cuando ustedes vean el panel o el diálogo de Botana, ahí justamente él cuando termina hace una reflexión muy importante, que es lo que justamente nosotros vamos a empezar a conocer o a por lo menos a estudiar ahora. Que hay un tema que es básico. Tenemos un conjunto de provincias que son independientes, que son, digamos, y una nación que había prometido ser independiente de toda dominación extranjera en 1816, pero que va a funcionar sin constitución prácticamente hasta 1853. Es decir, que hay un país o un conjunto de retazos de países que están, diríamos, que nacen a la vida política y que hacen actividad política y toman decisiones y organizan el poder y el gobierno, pero sin constituciones unificadas entre ellas, ¿no? Entonces ahí este concepto de independencia sin constitución es importantísimo para entender el orden confederal entre 1820 y 1852. Porque estas provincias argentinas van a funcionar como poderes locales, como provincias, pero sin una constitución general que las organice. ¿Y esto qué quiere decir? Nos enfrenta a varios temas que son muy atractivos y muy importantes de tener en cuenta. Uno, ¿cuáles son entonces las entidades políticas que surgen en reemplazo de esas provincias unidas de Sudamérica que habían declarado la independencia en 1816? Bueno, ahora en lugar de tener un conglomerado de provincias reunidas bajo un gobierno general, una constitución y un congreso, ahora tenemos una multiplicación de provincias, un conjunto de provincias que se han convertido en sujetos de soberanía, es decir, en entidades políticas primordiales que serán, después de 1820, las protagonistas del proceso político. Y esas provincias, si bien se multiplican y son, como dice un historiador italiano muy inteligente que se llama Antonio Nino, soberanías en lucha, están dispuestas a establecer un nuevo pacto de unión. Pero los ensayos de reunión de ese nuevo pacto de unión no van a dar
resultados favorables. ¿Para qué? Para el objetivo que tenían estas dirigencias políticas, que ¿cuáles eran? Era crear un gobierno estable y duradero en el tiempo. Otra característica importante que ustedes tienen que tener en cuenta al definir este proceso de provincias como sujeto de soberanía, provincias independientes dispuestas a formar un nuevo pacto de unión, porque el viejo pacto está roto, es que todas adoptan la ideología republicana. ¿Esto qué quiere decir? Todo ese debate que había sido intenso y muy rico entre monarquías constitucionales y repúblicas, justamente el Ejército Federal le da un golpe digamos, contundente a todas las propuestas monárquicas. La república se instala y los principios republicanos se instalan para organizar el poder independiente. ¿Cuáles son entonces los principios que acompañan todo ese proceso? ¿Cuáles son los principios políticos? Primero, el que ya hablamos la semana pasada, que habíamos dicho que cuál era el principio político que se instala para organizar el poder. Aquí les dejo la palabra a ustedes. ¿Cuál era el principio político que organizaba los gobiernos? Frente a Dios y el principio trascendental, ¿cuál era el principio político? Muy bien, Agustín Domínguez, el del pueblo. ¿Puede decirlo usted o no? ¿Puede hablar usted? Sí, el del pueblo. ¿Qué es del pueblo? Porque así, digamos, está un Que poquito impreciso. digamos que en la ¿Cuál es el elección principio del político? dirigente va a provenir ¿Cuál? del pueblo y no de Dios como pasaba en la monarquía. Bueno, muy bien. Entonces, el principio que organiza el poder es la soberanía popular. Tomen nota. Y hay otros principios que se instalan para justamente controlar el poder y formar gobierno, que es lo que hoy está en discusión en muchos lados, incluso en Mendoza. ¿Qué es lo que hay que hacer para limitar el poder, para mejorar el gobierno? ¿Dónde está escrito eso? En la Constitución. Muy bien, las constituciones, todos esos, no solamente principios, sino los instrumentos que tienen que ver con la formación del gobierno y la relación del gobierno con sus gobernados, tienen que quedar por escrito, en constituciones escritas o reglamentos, ¿sí? En esto lo que hay que decir es que las provincias, algunas tienen algunos reglamentos un poco más sofisticados y otras provincias como Mendoza, incluso Buenos Aires, no se dan en ese momento una constitución escrita, ¿no? Se manejan con conjunto de leyes, se manejan con resabios, diríamos, o herencia de la tradición previa, toman elementos de los antiguos estatutos, reglamentos y constituciones, sobre todo la Constitución del 19, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una forma unificada de cómo se organizan las provincias, aunque mantienen ese principio muy importante, que el poder, todas están, digamos, esas dirigencias políticas están, diríamos, surgen del supuesto, digamos, de los nuevos supuestos de la política moderna, que son soberanía popular, representación política y las constituciones o leyes que permitan, ¿no es cierto?, organizar el poder, organizar el gobierno. La otra característica que tienen estos poderes territoriales que se erigen en sujeto de soberanía a las provincias es que todas adoptan la división de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber funciones del Ejecutivo, funciones legislativas, funciones judiciales. ¿Cuáles son, digamos, a la cabeza de ese poder ejecutivo provincial, desde Jujuy a Santa Fe? El gobernador es, ¿no es cierto?, el jefe político máximo. ¿Y cuál es la institución rectora del poder legislativo? En ese momento se llamaban Sala de Representantes, y que serán las legislaturas provinciales, ¿no? Lo importante de todo esto son 3 tips que ustedes tienen que tener en claro. Primero, que la Sala de Representantes se conforma por parte de varones que están, digamos, que pueden ser electos, se eligen por medio de elecciones, elecciones que se realizan en la ciudad y en el campo, porque se ha ampliado la base de representación política, se reglamenta por leyes electorales, pueden votar
en general la mayoría de los hombres entre 18 y 60 años, no hay restricciones al momento de votar, ni por instrucción ni por riqueza. Eso es una característica clave de esas provincias argentinas en el siglo XIX hispanoamericano, porque así no pasa en otros países. En la Argentina no hubo restricción del sufragio ni por riqueza ni por instrucción. Si bien hubo gente que lo quería instalar, pero eso nunca prendió. Acá Valen Almornino pregunta, ¿puedes repetir la última característica? La última característica entonces es que las provincias asumen, en función de ese principio republicano, la división de poderes. La división de poderes, hay funciones ejecutivas, cuya cabeza o la cúspide está ocupada por el gobernador de la provincia, acompañado en general por ministros, etcétera, etcétera. El poder ejecutivo está representado por la Sala de Representantes. ¿Y quiénes son esos representantes? Son en general vecinos, ciudadanos, ahora, antes eran los vecinos de la colonia, ahora se llaman ciudadanos, hay un proceso de, digamos, de transformación de la figura política que conforma el cuerpo político, y esa gente se elige por elecciones. Las elecciones se dan en la ciudad en la campaña, están reguladas por leyes electorales. Y lo que yo dije recién, y acá pregunta Juli Escuadrito, ¿a qué se refiere la restricción por educación? Quiere decir que todos los varones que tienen esa edad y que son oriundos de la provincia pueden votar. No está limitado por riqueza, es decir, no es que solamente votan los ricos y votan los que saben leer y escribir. También pueden votar los analfabetos. Eso es lo que se dice restricción por instrucción, que es instrucción, digamos, instrucción quiere decir si sabe, si es alfabetizado o no. Y esto apunta directamente a que en ese momento, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a Francia, el voto era calificado según riqueza o educación recibida. En cambio, en el Río de la Plata, en estas provincias argentinas, no hay restricciones al momento de votar. Eso lo vamos a analizar con mayor detenimiento después. Agustín pregunta, Agustín Domínguez, todo lo que tenga libreta de enrolamiento, ¿no? Eso es posterior, la libreta de enrolamiento, porque en este momento no hay servicio militar en 1820. El servicio militar obligatorio se instituye en 1902. Por lo tanto, eso lo vamos a ver cuando terminemos la unidad 4, que es todo el bloque del siglo XIX hasta la reforma política de 1902. ¿Está claro, Agustín? Pero sí, lo que eso da pie es decir, bueno, se le mezcló todo, claro, se le mezcló todo, por eso tenemos que ir paso por paso, como decía Jack el Destripador, ¿no? Bueno, entonces, tenemos esto. La otra cuestión importante es que esas leyes electorales más o menos tenían estas características comunes en todas las provincias argentinas. Y que es muy importante la Sala de Representantes porque justamente eran los que elegían al gobernador. Por lo tanto, la elección del gobernador en ese momento es elección indirecta, no es directa. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos votan representantes que estos eligen al gobernador. Esto es muy importante porque hoy por hoy nosotros votamos igual, con el mismo principio de soberanía popular y el ciudadano es el que elige el gobierno, pero los procedimientos para elegir a las autoridades han cambiado en el tiempo. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, porque viste que hay veces que la gente se queda ahí colgada en las clases, pero parece como que no están en la clase. Entonces, no es solamente estar y prenderse a la clase, sino, digamos, interactuar con el desarrollo de la clase. Bien. El último punto que me interesa de esta primera sección de contenidos es que estas provincias, hemos dicho, bueno, se organizan hacia adentro, organizan sus poderes, organizan sus leyes, etcétera, etcétera, eligen sus autoridades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se relacionan entre sí estas provincias? Porque hemos dicho que estas provincias querían mantener
aspiraban a reconstruir la autoridad nacional que había caído en 1820. Bueno, ¿cómo se relaciona? ¿Perdón, Bruno? Mediante tratados entre provincias. Muy bien. Por una parte, hay que tener en cuenta que estas provincias se relacionan entre sí mediante tratados interprovinciales, es decir, pactos. Ahí esos pactos que firman y que celebran de cooperación, de ayuda, desde militar hasta comercial, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta acá que eso es lo que establece que las provincias se ven a sí mismas en un pie de igualdad. Todas son soberanas e independientes. Y que por eso que son soberanas e independientes, pactan entre sí relaciones entre iguales. Esa idea que ustedes el otro día habían traído a colación, ¿no es cierto?, que habían aprendido en filosofía con ese principio contractualista, ¿no? Bueno, acá funciona un principio de pacto, de contrato entre las partes en función de objetivos e intereses comunes. Pero con una salvedad. Esto es lo original de este proceso confederal, o de esta confederación, este orden confederal de las provincias argentinas entre 1820 y 1852. Que las provincias son independientes en sí mismas, pero que delegan en el Estado de Buenos Aires sus relaciones exteriores, es decir, las relaciones de las provincias con otras naciones. Y eso la delegan al Estado de Buenos Aires, no tan solo a su gobernador. Y este es un proceso en donde que nos obliga a mirar dos niveles. Un nivel de relaciones interprovinciales horizontal, porque todas las provincias se piensan iguales y traccionan de la misma manera, y un criterio más vertical que está dado en ese principio que las provincias delegan porque son soberanas y porque la soberanía ha revertido a ellas después de la caída del poder central en 1820, están habilitadas a delegar una porción de su soberanía, lo que corresponde a relaciones exteriores, a otra, al Estado de Buenos Aires, al gobierno de Buenos Aires. A ver, aquí hay algunas preguntitas, antes de pasar a la siguiente diapositiva, las voy a responder. Pilar Jiménez dice, ¿por qué el ciudadano vota un representante que elige el gobernador? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque las elecciones son indirectas. No hay elección directa del gobernador. Y esto es justamente porque le da, hay una percepción de que es importante esa intermediación de la sala, porque la sala es pensada como el cuerpo soberano por excelencia. La otra, se elige Fabricio Bordones, se elige a la sala de representantes y esta elige al gobernador. Exactamente. Ay, ¿se me está? ¿Cómo está formada la sala? La sala de representantes depende de cada una de las provincias. En general eran entre 22 y 24 personas. ¿Se relacionan mediante tratados? Sí, María José Perea. Se relacionan las provincias mediante tratados entre sí, por proximidad, en algunos casos, ya vamos a después cómo esos tratados se convierten en otra cosa. ¿Y qué más? Y justamente, ¿qué más? Y delegan las relaciones exteriores al gobierno de Buenos Aires. Lucas dice, profe, disculpe, ¿podría decirse que hablando de relaciones comerciales con el exterior, el gobierno es un intermediario? En ese momento, no, porque en realidad el principal rubro exportable tenía que ver con el de la provincia de Buenos Aires, y las otras provincias tenían sus rubros exportables, los manejaban con diferentes destinos, no necesariamente estaba todo concentrado en el puerto de Buenos Aires. La Patagonia, Agustín, no entra todavía en esta organización de provincias, porque la Patagonia está, diríamos, habitada y no te voy a decir gobernada, pero está habitada y tiene una presencia muy fuerte en las comunidades indígenas. La Patagonia va a ingresar a la esfera del Estado argentino recién después de 1879,
y se van a integrar como territorios nacionales. Eso lo vamos a ver en la unidad 4. Perdón, el horizontal. El criterio horizontal es el que establece justamente la igualdad entre las provincias para pactar sus relaciones entre sí. Y también la libertad de la provincia para delegar en la provincia de Buenos Aires las relaciones exteriores. Jofré Davigi, Luciana, dice, no entiendo el proceso en el que se delega una parte de la soberanía. Y porque sí, porque justamente las provincias no se piensan a sí mismos solas, conformadas como una nación independiente de el resto, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta dos cosas: el peso de la tradición colonial, cuando esas provincias, esas ciudades, esas sociedades estaban integradas en un virreinato, y luego la experiencia de la revolución, en donde la revolución instala un nuevo principio político, instala una nueva sede de autoridad, y al mismo tiempo las provincias han contribuido a la declaración de la independencia del 16 con nuevo gobierno. Diríamos, ahí no hay lugar, en la mayoría de las provincias no se piensan en la cabeza, diríamos, de la independencia como actualmente el Mendoza Exit, ¿no? En ese sentido suena, digamos, muy extemporáneo este asunto, ¿no? El que se discute ahora. ¿Qué pasaba con el Poder Judicial? Bueno, las funciones de justicia son ejercidas en cada provincia, sobre todo la justicia menor, digamos, esta justicia que tenía que ver con la más próxima, ¿no? La justicia de proximidad, ¿no? Ya enseguida vamos a ver cómo se erige un poder, digamos, un ejercicio de justicia superior a las provincias. Las provincias no delegan el tema de las aduanas, al contrario, cada provincia tiene su aduana. Cada provincia emitía pasaporte para que pudieran pasar de un lado al otro. Así que piensen que como que cada provincia funcionaba como un país actualmente, pero con la idea de que querían formar un gobierno general y al mismo tiempo habían funciones que cumplía una provincia que tenía un liderazgo, que había tenido un liderazgo enorme como capital virreinal y al mismo tiempo como sede de la revolución, que era la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no habían constituciones o reglamentos de funcionamiento del gobierno provincial, pero no constitución nacional? Este es un periodo en donde no hay constitución nacional, porque justamente los ensayos que hay de constitución, como vamos a empezar a ver ahora, fracasaron. Y ahora empezamos entonces con ese tema. Bueno, pasamos entonces al segundo punto, que es el de las relaciones interprovinciales y el intento de reconstrucción de la autoridad nacional. Aquí hay algunas cosas que ya hemos comentado y que vamos a fortalecer. Por una parte, la importancia de los pactos interprovinciales. Esto que se llama, que los historiadores del derecho llaman el derecho sinalagmático, ¿no? Y ahí, en general, la historiografía patria y la historiografía más clásica señala la importancia de los tratados celebrados entre las provincias del litoral. ¿Por qué? Por la sencilla razón del peso político y económico que tiene el litoral ya desde este momento, ¿no? Ahí se señalan, y ustedes van a ver en la bibliografía, la importancia del primer pacto, una vez que el ejército federal derrota a Rondó, al ejército directorial. Justamente el fin de esa batalla termina en un proceso de negociación política, que es un pacto. Y ese pacto, que se llama Pilar, que se celebró en una estancia en Pilar, justamente tiene como protagonistas a representantes de Santa Fe, de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí justamente lo que se pone en evidencia es que Buenos Aires va a tener que elegir su gobernador, en ese momento es Arratea, etcétera, etcétera, pero ahí el Tratado de Pilar lo que aparece por primera vez de manera enfática es que las provincias se van a reunir a futuro, pero sobre la base de un sistema de federación. La federación entra en la agenda frente a la tradición anterior, que cuál habíamos visto, la Constitución del 19, ¿qué características tenía? ¿Se acuerdan de eso que vimos la semana pasada? ¿No? ¿Cómo eran
la Constitución del 19? Centralista, muy bien, Renata Caride, fenómeno. Era centralista y aristocrática. Entonces acá tenemos que los líderes del Federal le dicen a Zarratea, mire señor, está bien, nosotros queremos paz y amistad con Buenos Aires, queremos integrar un sistema político con Buenos Aires, pero no va a ser un sistema político centralista, va a ser un sistema político federal. ¿Está claro? Bueno, luego tenemos otros, porque la paz, digamos, no se firma, digamos, la paz que se firma en febrero de 1820 no sobrevive en el tiempo. La guerra vuelve a aparecer entre Santa Fe y Buenos Aires, y es allí donde aparece un segundo tratado, que es muy interesante, porque justamente es el Tratado de Venegas, que se firma en otra estancia, una estancia del sur de Santa Fe, que justamente se llama la estancia del viejo Tiburcio Venegas, y ahí justamente se llegan a otros acuerdos. Primero se cierra para siempre la guerra entre Santa Fe y Buenos Aires, desde ahí no se han peleado más, y lo que también ahí subraya es cómo Buenos Aires va a recomponer la riqueza ganadera que había perdido Santa Fe en la guerra con Buenos Aires, ¿no? Y entonces ahí hay un garante que es muy importante, que justamente va a ser un personaje que toma un papel muy relevante en 1820 en la defensa de la frontera de Buenos Aires, que es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Luego tenemos ese proceso, diríamos, de político, de negociación entre las partes, entre las provincias, tiene que ver también con un proceso interior en Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que se conforma un gobierno que quiere sostener la idea de reconstruir la autoridad nacional y que para eso esquiva o controla o interfiere en las relaciones de otras provincias para liderar un congreso, y en la dirigencia de Buenos Aires, con Bernardino Rivadavia a la cabeza, que era un ministro de gobierno muy importante de Martín Rodríguez, convoca a un congreso, luego de celebrar un pacto muy importante que se llama Pacto de Cuadrilátero. Ese pacto de Cuadrilátero establece que lo firman 4 provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y justamente ahí se acuerda que se va a organizar un nuevo congreso, y que ese congreso va a tener como sede Buenos Aires, digamos, va a reunirse en Buenos Aires, y al mismo tiempo va a establecer el criterio de cómo se eligen los representantes de ese congreso. Esto va a ser un motivo siempre de controversia, y ténganlo en cuenta. ¿Cómo se van a elegir los convencionales, diríamos, los que van a ir a hacer, se van a reunir en una asamblea o en un congreso para hacer la Constitución? Y ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y tenemos que tener en cuenta, es que la elección de esos representantes es por criterio proporcional a la población. Es decir, que las provincias van a tener representación, tantos representantes según la población que tenga. Entonces ahí se van a empezar a ver los desequilibrios. ¿Por qué? Porque hay provincias que están más pobladas y hay provincias que están menos pobladas. Entonces ahí van a funcionar estos asuntos muy importantes, porque justamente van a mostrar un desbalance, no un plano de igualdad entre las provincias para hacer la Constitución, sino una desigualdad que muchas veces va a perjudicar la sanción de la Constitución. Es así que en 1824 se reúne el Congreso Nacional en Buenos Aires, ¿no? Bajo este criterio que yo les decía, que la representación proporcional es el principio o el criterio que se establece para la elección de los representantes o convencionales al Congreso. Bien, aquí Paula pregunta las provincias que firmaron el Tratado de Cuadrilátero. Bueno, esto es después lo van a tener, diríamos, son las 4 provincias del litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, ¿no? Bien, bueno, pero el tema es que aquí tenemos que decir, bueno, la idea de reunir un congreso se da en un contexto bastante complicado, un contexto político que
involucra a la provincia de Buenos Aires y a esta organización política que está tratando de organizarse en una guerra internacional. Esa guerra es la guerra con el Brasil, que justamente guerra con el Brasil, que hay que tener en cuenta que el Brasil en ese momento es independiente, pero es un imperio, con el imperio del Brasil. No es una república todavía, Brasil se va a convertir en república a fines del siglo XIX, estamos en el marco de un sistema imperial, y que esa guerra con Brasil tiene como objetivo, diríamos, o tiene como razón de ser, la disputa por qué pasa con la banda oriental, ¿no? Lo que es después la República Oriental del Uruguay. Y ahí haré una muy breve mención a lo siguiente. Hay un grupo de dirigentes orientales, los futuros uruguayos, que quieren integrarse al territorio de las provincias del Río de la Plata. Y hay, digamos, esa pretensión de anexión o de revolver diríamos, a la vieja Unión, es rechazada por diferentes grupos orientales y sobre todo por el Imperio del Brasil, que no quiere saber nada con que la banda oriental vuelva a la égida, vuelva a tener relaciones políticas e integrarse a esa geografía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y entonces se desata esa guerra, ¿no? Entre los que quieren que regrese ese territorio enorme, que regrese y a mantener relaciones con Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas. Hay otra porción de personas que no quieren, que quieren la independencia de la banda oriental, herederos también de Artigas en 1820 ya está emigrado y se ha radicado en Paraguay, y está, ¿no es cierto?, el imperio brasilero que busca decididamente impedir que ese territorio integrara las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es por eso que esa guerra con el Brasil va a precipitar decisiones institucionales muy importantes que nosotros le tenemos que prestar atención, porque justamente se crean instituciones que son, digamos, claves en ese momento de emergencia o de excepción frente a la guerra. Por una parte se crean las leyes del Poder Ejecutivo Nacional, se crea la figura del presidente. La figura del presidente, primero provisorio, después permanente, pero lo que interesa acá es que se crea la figura del presidente que hasta el momento no había prevalecido, ¿no? El Poder Ejecutivo unipersonal había estado representado por ¿qué figura? ¿Se acuerdan? En la época revolucionaria. El director supremo. Muy bien, Joaquín Romero, muy bien. Era el director supremo, pero ahora aparece la figura del presidente, es decir, que la idea republicana está instalada y no se va a mover nunca más. Ya la discusión con la monarquía desapareció, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Junto con esas leyes que crean el Poder Ejecutivo Nacional, en donde el primer presidente va a ser Rivadavia, muy bien, Bruno Grilli, hay otra ley que es muy importante, que es la ley capital. Es una ley que genera un lío y una discusión enorme, enormes conflictos, sobre todo, ¿por qué? Porque el partido rivadaviano, o Rivadavia, diríamos, tenía la idea que Buenos Aires fuera la capital, pero para que justamente Buenos Aires fuera la capital, proponía que ese enorme territorio fuera dividido en 3 secciones prácticamente, y una fuera la capital y otra la provincia. Y esto generó, como va a ser por mucho tiempo, enormes discusiones y una lucha política muy fuerte, porque justamente los que se negaban a que Buenos Aires fuera capital eran los mismos federales. Eran los mismos federales que no aceptaban que su provincia fuera, como llamaban en su época, decapitada, ¿no? Que se le sacara su ciudad, que era, digamos, el centro comercial, cultural, digamos, y político de ese momento, como también lo es ahora, ¿no es cierto? Entonces, la ley capital divide a los mismos porteños,
Mientras el sector unitario o directorial, Rivadavianos. Claro, gracias, se me trabó la lengua. Los rivadavianos promueven que eso ocurra. Los federales liderados por Manuel Dorrego, son los que rechazan la división del territorio, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer eslabón de una lucha política que va a dominar el espacio argentino prácticamente en la primera mitad del siglo XIX, entre unitarios y federales, y que muestra, esto es lo importante que ustedes tienen que percibir, que los unitarios no son, digamos que los porteños no son todos unitarios, y que los federales no son solamente los del interior, sino que la lucha entre unitarios y federales cruza las dirigencias provinciales de todo el territorio. No es que los unitarios son solamente los porteños. ¿Está claro este concepto? Pregunto, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. profe, claro. Bueno, ¿cómo pretendía, dice Agustín, cómo pretendía dividir Buenos Aires? Bueno, pretendía dividirlo en tres secciones, ¿no? Una parte del norte, otra, y digamos, y como una línea divisoria vertical, ¿no? Es una discusión que hasta ahora sobrevive, ¿no? Que si Buenos Aires, la provincia tiene que ser una sola o pueden ser varias. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué dice Silvana Lombardo? Los federales de Buenos Aires eran quienes se oponían a la división que proponía Rivadavia. Exactamente. Se proponían, digamos, habían diferencias ideológicas, pero también la ley capital es la que justamente exhibe este tipo de conflictividad y ayuda a entender lo que viene después, ¿no? Bueno, el cuarto punto que me interesa señalar y que ustedes después van a encontrar en las diapositivas cuando terminemos esta clase y las colguemos, es cómo este Congreso, reunido desde 1824, llega a un texto constitucional en 1826. Es decir, que estamos frente a un segundo experimento constitucional de las provincias argentinas en ese momento, que establece el régimen representativo republicano y de unidad de régimen. Y aquí, dos cosas. Esa unidad de régimen se lleva bien y dialoga con la Constitución de 1819, pero se lleva mal con los tratados interprovinciales de 1820, en donde el tema del sistema federal había quedado ahí, pero que quedó en suspenso. ¿Está clara esa relación? Porque es una relación importante, por eso enfatizo en esto, ¿no? Constitución del 26, representativa, es decir, que el pueblo, ¿qué supone que sea una república representativa? Que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. De sus representantes, ¿no es cierto? Que la idea de república supone una serie de requisitos. Una república, según digamos, las notas principales de las repúblicas en todo el mundo, supone que las autoridades tienen que renovar, digamos, son elegidos por un tiempo determinado, la publicidad de los actos de gobierno y la división de poderes, ¿no? Pero acá la Constitución del 26 nos deja entonces un tema que es muy importante, que es de unidad de régimen. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno general que se forma o que aspira a formar tiene injerencias importantes en los gobiernos provinciales. Y en esto es interesante tener en cuenta que esa unidad de régimen, ¿en qué se visualiza? En que el gobierno general es el que elige a los gobernadores de las provincias, parecido a sistemas unitarios de otros países, ¿no es cierto? Los gobernadores no son elegidos por el voto o la voluntad de la ciudadanía de cada provincia, sino que los gobernadores
recogen la tradición borbónica, ¿no? De lo que habíamos visto en la unidad 1, de que los gobernadores intendentes o los tenientes de gobernador eran designados por el rey o el consejo real, ¿no? Esta tónica, diríamos, este rasgo unitario es muy importante para después entender cuál es la vida que tiene esta Constitución. El segundo rasgo importante de esta Constitución que ustedes tienen que registrar es las características que tiene el Poder Legislativo. ¿Cómo habíamos visto el Poder Legislativo en la Constitución del 19? ¿Qué característica tenía? ¿Se acuerdan de eso? No, profe. Era bicameral, es decir, que tiene dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Habíamos dicho que la Constitución del 19 tenía esa característica. Bueno, la Constitución del 26, cuando ustedes vean la bibliografía obligatoria, también le va a dar esa característica. El legislativo no tiene cambios, es bicameral, pero ese bicameralismo es diferente al de la Constitución del 19, porque la Constitución del 19, y aquí lo que importa son estos tips, para que no se olviden. La Cámara de Diputados, en los dos casos, tanto en el 19 como en el 26, los diputados se eligen de acuerdo a la población de cada provincia. Son representantes del pueblo, y así es hasta ahora. Pero el Senado es diferente en la Constitución del 19 y en la Constitución del 26. Mientras la Constitución del 19 representaba a las corporaciones, representaba a los militares, al director supremo, a los universitarios y a los eclesiásticos, en el caso, el Senado de 1826, se eligen senadores, ¿no? Las provincias se eligen senadores, pero quien decide quién ingresa y quién no ingresa a la Cámara es el gobierno central, ¿no? El tema es que esta Constitución de 1826 fue aprobada por ese Congreso con la condición de que después tenía que ser aceptada por las legislaturas, tenía que ser ratificada por las legislaturas provinciales, ¿no? Porque estamos pensando que las provincias, ese concepto, ¿no es cierto?, que son soberanías independientes que quieren unirse y formar un gobierno general. Por lo tanto, tenían que pasar por las legislaturas de las provincias. Y en ese momento, entre que se vota la ley, entre que se sanciona, o se aprueba o sale del Congreso Constituyente del 26 y esa Constitución empieza a circular por las provincias para ser aprobada o no, la guerra con el Brasil se radicaliza, tiene un desenlace problemático, que es lo que vamos a ver enseguida, y también empieza a acelerarse la guerra civil entre unitarios y federales en el interior y en Buenos Aires. Por lo tanto, cuando esa Constitución llega a las provincias y son discutidas en la legislatura, la mayoría rechaza la Constitución del 26. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado era crucial en términos de cómo se había firmado la paz con el Brasil, ¿no? Porque las fuerzas, digamos, del Río de la Plata, dirigidas por ese gobierno general que había formado un ejército, etcétera, etcétera, había ganado la guerra. Las negociaciones de paz, que en ese momento tienen como gran arbitrio y ha colocado, ¿no es cierto?, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Dorrego, la paz que firma Dorrego, es una paz que es rechazada por los jefes militares del ejército que había hecho la guerra, sobre todo por Lavalle, y por otros jefes militares que habían participado de esa guerra y que habían considerado que era inaudita la paz que había firmado Dorrego. Entonces, ese proceso, diríamos, mezcla o conecta un conflicto internacional con un conflicto nacional, que termina encaramando a Lavalle, que destituye a Dorrego y que no solamente lo destituye, sino que ordena su fusilamiento.
y fusilar a Dorrego, que era un líder federal muy importante y muy popular, genera un, diríamos, gran levantamiento rural en Buenos Aires que va a gravitar en el plano político. Ese gran levantamiento rural en Buenos Aires viene a expresar algo que, digamos, una experiencia que es muy importante para entender los orígenes de las bases sociales y de las condiciones en que se produce el ascenso de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, como gobernador de Buenos Aires en 1829, y su primer periodo de gobierno, ¿no es cierto?, hasta 1832. Es, diríamos, un momento de enormes, de una conflictividad política enorme, que algunos historiadores coinciden en que el levantamiento rural de 1829 en Buenos Aires fue uno de los mayores conflictos políticos que tuvo la provincia en el origen de su formación como provincia. Era una conflictividad no solamente política entre unitarios y federales, sino también social, en donde las cadenas y las jerarquías sociales de los de abajo se alteraron frente a los de arriba, ¿no? Y que esto es lo que justamente explica esa enorme conmoción y enfrentamiento, es lo que explica por qué Rosas se constituye en el principal, diríamos, candidato a ocupar ese periodo gubernamental, y por qué Rosas se lo empezó a llamar en ese momento restaurador de las leyes. ¿Por qué? Porque justamente había sido tal el desorden y la conmoción social y política del año 29 que Rosas aparece como el restaurador del orden político frente a semejante alteración, ¿no? El tema es que ese primer gobierno de Rosas, y Rosas justamente como gobernador, va a ser un actor importantísimo en un escenario mucho más amplio, que es el escenario argentino, en torno a la lucha entre federales y unitarios, ¿no? Y ahí lo que me interesa señalar, y ustedes lo van a ver después, ahora lamentablemente no lo puedo proyectar, pero lo que sí ustedes después lo van a ver en el PowerPoint, es la conformación de dos ligas rivales, ¿no? Hay un mapita en donde ustedes van a ver cómo se conforman esas dos ligas rivales en el territorio argentino, ¿no? Esas dos ligas rivales que justamente se enfrentan en las armas, se enfrentan en la política entre 1828 y 1831. Por una parte, la Liga Federal, que recoge esa tradición que viene de 1820, ¿no? Que cuando el ejército federal derrumbó o derrocó a las fuerzas directoriales, ¿no? En esa Liga Federal están Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y después entra Corrientes. ¿Frente a qué otra liga? Y a eso la van a ver pintada en celeste, la Liga del Interior, ¿no? Que tiene al resto de las provincias y que reconoce a un líder, un personaje muy importante, que había participado del Ejército del Norte, un tipo también se había sentido, diríamos, devastado frente a los resultados de la guerra con el Brasil, que era el general José María Paz, ¿no? A José María Paz le va muy bien en la guerra, en el interior, frente al más famoso de los líderes provinciales en ese momento, que es el gobernador de La Rioja. ¿Saben cómo se llamaba el gobernador de La Rioja en ese momento? Facundo Quiroga. Quiroga. Muy bien, Quiroga. Paz lo tiene al salto a Facundo Quiroga, porque Facundo Quiroga ha ido creciendo su poder, pero con Paz lo tiene cortito, lo anda sacando de todos los territorios porque lo venció en Oncativo y en... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue la otra. Bueno, en dos batallas que son muy importantes, ya se me va a venir a la cabeza. Pero el tema es que Paz articula fuerzas unitarias del interior, de Mendoza, de Córdoba,
también de otras provincias, también tiene algunos apoyos en San Luis, en San Juan y en el norte, pero, la tablada y Oncativo, ahí está, la tablada y Oncativo son las dos batallas que Paz vence a Facundo Quiroga, pero a pesar de estos triunfos militares, Paz tiene la mala suerte, como dirían varios escritores, entre ellos Borges, ¿no es cierto?, que una partida, un avance de los jefes militares por la zona de Santa Fe, cerca de Santa Fe, lo interceptaron y lo tomaron prisionero. Por lo tanto, esa Liga del Interior quedó descabezada, y frente a esa situación de quedarse sin ese jefe, sin ese líder, es que todas las provincias que hasta el momento habían formado la Liga del Interior, que ustedes en el mapita las van a ver pintadas de celeste, van a pasar a integrar la Liga Federal, ¿no? En 1800, ¿por qué? Porque esa Liga Federal se había formado, había tenido una formalización importante en 1831, cuando firmaron el Pacto Federal. Entonces, el último punto que me interesa señalar de este periodo, entre de la Guerra Civil, de 1828 al 31, es la firma del Pacto Federal en 1831, que primero es firmado por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y luego se suman el conjunto de las provincias que habían integrado la Liga del Interior. La importancia de este pacto federal es enorme. ¿Por qué? Porque es un instrumento jurídico-político de articulación de las provincias, de manera, diría Tago Anzoátegui, que es un historiador del derecho, de manera empírica. ¿Esto qué quiere decir? De manera práctica. Es un instrumento de unión práctico, no necesariamente fundado en la doctrina, no fundado en una constitución, sino en un pacto diríamos, en un pacto político, en una gran negociación. ¿Qué establece? Establece determinadas solidaridades, alianzas en el plano político, en el plano militar, en el plano de la correspondencia, etcétera, etcétera, y establece un punto muy importante, dos cuestiones importantes en torno a cómo se va a organizar a futuro. En primer lugar, establece que sí, que la federación va a ser el sistema político, por eso se llama federal, ¿no es cierto?, el sistema político en el cual van a concurrir. Pero van a depositar en una comisión representativa, diríamos, ese pacto forma una comisión representativa que va a ser integrado por representantes de las provincias para definir qué va a pasar en relación a la Constitución. Que va a haber una Constitución, pero que esa comisión va a resolver cuándo y cómo. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se instala ese principio federal y ese principio de la Constitución, pero que queda en el plano de los compromisos y de que después muchos van a promover su cumplimiento. ¿Me escuchan? Porque hay uno que dice se cortó. Sí, profe, la escuchamos. Ah, bueno, listo. Porque Bordones dice se cortó. Bueno. Fabricio, bien, se restableció. Bueno, vamos entonces, no sé si tienen alguna pregunta, porque pasaríamos ya al segundo gobierno de Rosas, que es un tema más largo. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar cómo es lo que pasó con María Paz y digamos, Quiroga? ¿Cómo se descabeza esa Liga del Interior? Bueno, se descabeza porque se queda sin líder. Como Paz quedó prisionero, no había un liderazgo de reemplazo en esas fuerzas, digamos, coaguladas por él, coaligadas por él, digamos, de los sectores unitarios o contrarios a Rosas en el interior, ¿no? Este es un punto importante.
No había un La liderazgo Liga, en ese caso. Entonces quedó la Liga despedazado. Federal, ¿Perdón? la Liga Federal la encabeza Rosas. Claro, la encabeza Rosas, sobre la base de una tradición previa, ¿no es cierto?, que había sido Dorrego. Lo que pasa es que Rosas queda, digamos, como heredero de un liderazgo popular de Dorrego, que había sido muy importante para los sectores rurales porteños y sobre todo los urbanos y la población negra. Dorrego había tenido un protagonismo también en las guerras de independencia, cosa que Rosas no tuvo participación ni en la Revolución de Mayo ni en las guerras de independencia. Rosas era un hacendado que venía, digamos, se había dedicado todo el tiempo a, digamos, a administrar sus estancias y las de su familia, ¿no? Y que en 1820 justamente se ve compelido a salir a la arena pública a raíz de la crisis generada en Buenos Aires en 1820, cuando se cae el gobierno central y entran los federales a Buenos Aires. Pero no por los federales en sí, porque Rosas en ese momento no es federal tampoco, ¿no? Rosas se hace federal. En 1820 el federalismo no existe como después va a ser caracterizado con la cintilla punzó del rosismo. El punto ahí es que en 1820, digamos, la crisis que estalla en Buenos Aires cuando se derrumba el gobierno directorial, tiene que ver también con problemas en la campaña, y con sobre todo el avance de las parcialidades indígenas desde las áreas patagónicas a las estancias y pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los malones, ¿no? Entonces ahí Rosas tiene un rol muy importante porque organiza partidas de sus guardias de colorados para combatir y establecer relaciones de amistad o de confrontación con los indios, con los caciques y mocetones, amigos o enemigos, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, sí, profe. Bueno. Bueno, vuelvo a decir, el Pacto Federal, digamos, constituye un punto de inflexión por varias cuestiones. Primero, porque se convierte en ese instrumento jurídico político de organización de las provincias, en ese plano de igualdad, como habíamos dicho al comienzo de la clase. Y en segundo lugar, porque se hace eco del tema constitucional y lo delega en la formación de una comisión representativa, ¿no? Esa comisión representativa, que va a estar integrada por representantes de las provincias, van a resolver el momento más adecuado para la Constitución, ¿no? Y es ahí donde eso se va a convertir en digamos, en un punto sensible, como vamos a ver después, a continuación ahora, porque justamente como Rosas es un antiliberal, no cree ni en los congresos ni en las constituciones, Rosas va a demorar y va a, diríamos, a congelar el tema de la oportunidad de la Constitución, cosa que muchos, y diríamos, esa actitud, esa decisión política le va a acarrear la ruptura de su red de poder, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces, justamente ya que empezamos a hablar de Rosas, con Rosas y la Confederación entre 1835 y 1852. Y esto nos enfrenta a, diríamos, 4 ejes principales, que es lo que yo voy a desarrollar ahora y que es lo que ustedes tienen que prestar atención de la bibliografía que ustedes tienen que leer, que es Gustavo Paz, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y lo que corresponde al tratamiento de González Bernaldo en la lectura de integración. En primer lugar, tenemos que decir que en 1835 Rosas asume como gobernador por segunda vez a la provincia de Buenos Aires, y que lo hace así como asumió el gobernador en la primera, en un momento crítico, en el 35 la crisis era aún más aguda. ¿Qué significa lo de la crisis más aguda? Que hay división de la dirigencia porteña, no solamente entre unitarios y federales, sino adentro de los grupos federales, ¿no?
Y Rosas se erige entonces como en un personaje clave, como en un árbitro de esa lucha facciosa, porque ha construido más poder desde el momento que se fue como gobernador. Porque justamente las bases sociales, los apoyos que tenía en los sectores urbanos y rurales, que en parte pertenecían a su clase, asentados como él, o los grupos afrodescendientes que también vivían en Buenos Aires y demás, hay que sumar una serie de alianzas con las parcialidades indígenas, porque él ha liderado lo que se llama técnicamente la primera campaña al desierto, en 1833, ¿no? Que eso permitió a todas las provincias sobre la línea patagónica ampliar el territorio bajo su control, ¿no? La campaña, la primera, como se dice, mal llamada campaña al desierto de 1833, en Buenos Aires fue dirigida por Rosas, pero acá en Mendoza, por ejemplo, fue dirigida por el fraile Eldao, el ex fraile Eldao, que fue después gobernador, ¿no? Entonces, lo que ahí se quiere, lo que es importante destacar, es que el segundo gobierno de Rosas tiene que ver con un Rosas que tiene más poder que el primer, que cuando fue por primera vez gobernador. Y que como tiene más poder, le pone condiciones también para aceptar ser gobernador. Y es ahí donde está la diferencia entre las facultades que tenía en el primer gobierno y las facultades que tenía en el segundo. En el primer gobierno, Rosas fue gobernador y tuvo facultades extraordinarias. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía facultades legislativas semejantes a la de la legislatura de Buenos Aires. En cambio, cuando es gobernador por segunda vez, no solamente pide las relaciones extraordinarias, las facultades extraordinarias, sino que también dice, yo quiero la suma del poder público. Sin la suma del poder público, no soy gobernador. ¿Qué significa la suma del poder público? Significa que fundamentalmente va a tener funciones judiciales y entre comillas, los habitantes ciudadanos no tienen garantías individuales, ¿no? Esas atribuciones del gobernador son muy importantes. Y ese contexto, ¿por qué se las terminan facilitando a Rosas? ¿Por qué la legislatura le da todo el poder, en definitiva? Y la dirigencia política le da todo el poder, porque la guerra civil en el interior se acrecentó. Y el ejemplo de esa conflictividad mayor, digamos, de una guerra encarnizada entre las facciones, es el asesinato de Facundo Quiroga, ¿no? En 1835, Facundo Quiroga, que había sido enviado por Rosas para mediar en un conflicto en Tucumán, su galera es interceptada en Córdoba, en una localidad que se llama Barranca Yaco, y no lo fusilan, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, lo asesinan, ¿no? Y esto, justamente, la desaparición de Quiroga del mapa político argentino en ese momento hace que la figura de Rosas crezca aún más en el interior, ¿no? Crece la influencia de Rosas en el interior porque la intermediación que cumplía Quiroga desaparece. También el otro gran líder de ese momento en la Argentina es el gobernador de Santa Fe, Estanislao López. Pero Estanislao López es un tipo que ya tiene más años y finalmente en 1838 va a morir de muerte natural. No es que lo mata a ninguno, pero el tema es que entonces Rosas, hasta 1838 o hasta el 35 habían como tres grandes cabezas en ese territorio argentino, ¿no? Facundo Quiroga en el interior, López en Santa Fe y Rosas en Buenos Aires. Pero en 3 años, esos dos que podían de alguna manera compartir el liderazgo nacional, desaparecen, por lo tanto, Rosas queda como el gran personaje de la Confederación Argentina, ¿no? Una Confederación Argentina que tiene el liderazgo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque acá sigue funcionando ese principio que hemos visto recién en la clase, que las provincias delegan en el Estado de Buenos Aires las relaciones exteriores. Por lo tanto,
esa confederación tiene un liderazgo en la provincia de Buenos Aires y reúne a soberanías independientes, las provincias, la delegación de las relaciones exteriores, y Buenos Aires controla el comercio exterior atlántico, por la sencilla razón de que hay un solo puerto abierto, y que Rosas nunca abre la libre navegación de los ríos por el río Paraná o el Uruguay. No sé si hay preguntas. Ah, lo de Goyan, dice. Me voy a fijar si lo de Goyan al pobre Facundo. Pero cuando vayan a Córdoba, visiten Barrancallaco, porque es una cosa muy impresionante. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esto, de estas características del segundo gobierno de Rosas? Porque si no paso al segundo punto, al segundo eje. Bueno, si no hay, digo. Bueno, el tema entonces, que este enorme poder que tiene Rosas no es un poder intacto, tiene fisura. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Hay una pregunta en el chat Ah, que Ludmila. dice, ¿cómo se puede repetir lo último que Bueno, dijo? lo último que dije fue justamente esto, que la Confederación, bajo el liderazgo de Rosas, supone el liderazgo también de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las provincias son soberanías independientes que delegan las relaciones exteriores en el Estado de Buenos Aires. Además, Rosas, una cuestión muy importante, y esto lo tienen que tener en cuenta para después, no autoriza el comercio en los ríos interiores. Por lo tanto, el comercio exterior, lo que se vende hacia afuera, las exportaciones, pasan solo por el puerto de Buenos Aires. Y eso le da más poder, porque crece la economía del Estado de Buenos Aires y las provincias del interior se empiezan a empobrecer cada vez más. Bien, pasemos entonces al segundo eje. Vuelvo a decir, este poder inconmensurable de Rosas, que no tiene límite con la Constitución, que lo eligen todos los años por plebiscito en su provincia, que manda ejércitos para controlar las situaciones del interior, no supone que esa confederación no muestre, diríamos, conflictividades internas, ¿no? Y a grandes rasgos, porque la hegemonía de Rosas dura 17 años, pero a grandes rasgos diré lo siguiente, que las crisis políticas y militares bajo la Confederación Rosista tienen entre los años 1838 y 1841 un pico fuerte, digamos, ¿no? Y eso se vincula con una serie de cuestiones que son externas e internas. Una es que justamente a raíz de las restricciones que pone Rosas al comercio exterior y al libre comercio de potencias neutrales, establece un bloqueo naval sobre los ríos interiores, y esto justamente le genera un conflicto internacional que lo resuelve a la larga bien, que le sirve a él para fortalecerse a nivel interno, que se une con el levantamiento de los unitarios, que los unitarios han pasado, frente a la política represiva de Rosas, los unitarios han emigrado, ¿no? Los líderes unitarios como Lavalle, Mitre, Sarmiento, etcétera, etcétera, han buscado refugio en los países vecinos. Algunos pasan en Montevideo, otros se van a Bolivia, otros se van a Chile. Pero que estén emigrados no quiere decir que estén operando o que insten justamente a carcomer el sistema de Rosas, ¿no? Carcomer el gobierno. Pero aún así, entre 1838 y 1841, lo que se observa es como una geografía dispar en la Argentina. El poder de Rosas se afianza en el litoral y tiene apoyos muy importantes ahí de los líderes intermedios, de líderes subalternos a Rosas, como Urquiza, por ejemplo. Que Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, le sirve a Rosas para derrocar a uno que se había levantado contra Rosas. La situación en el norte, sobre todo en Tucumán, ahí hay un levantamiento importante
lo que se llamó la Coalición del Norte, que fue una alianza militar y política liderada por un personaje muy importante en ese momento que se llamó Marco Avellaneda. Y justamente lo que le increpan a Rosas es que no avanzó con la Constitución, que nunca cumplió lo que habían celebrado con el Pacto Federal de organizar un congreso. Y esa Coalición del Norte, que es antirrosista, que va contra Rosas, enarbola el lema justamente libertad, constitución o muerte. Que en ese lema, libertad, constitución o muerte, lo que se percibe claramente es que la política se dirime en términos de violencia, ¿no? Libertad o muerte, digamos, lugar para la negociación ahí hay poca. Esta Coalición del Norte tiene muy pocas chances de triunfar y es derrotada por las fuerzas, digamos, por una parte de la fuerza militar que manda Rosas y por otra parte con las fuerzas federales de las provincias en donde tenían sus enemigos o adversarios. El tema es que la derrota de la Coalición del Norte, la derrota militar, supone el afianzamiento del sistema rosista en casi todo el país, ¿no? ¿Esto cómo se llama técnicamente? ¿Cómo lo llaman los historiadores, los especialistas? La unanimidad federal, del federalismo de Rosas, no es del federalismo doctrinario, ¿no? ¿Y en qué se basa esta unanimidad federal? ¿Cuáles son las claves de su enraizamiento en esa sociedad y en esa política a lo largo de 17 años? Por una parte, en que el sistema, digamos, a nivel de cada provincia siguió funcionando más o menos como venía funcionando en la época de Rivadavia. Se realizan elecciones periódicas, pero con una lista única, ¿no? No hay lugar para la oposición en el mundo de Rosas, aunque funciona un sistema electoral que a él le renueva su legitimidad todos los años mediante un plebiscito. En las provincias también se realizan elecciones y se forma su legislatura y demás. Por lo tanto, la característica de esto es que hay un partido de gobierno que no hay lugar, ¿no es cierto?, y que no piensa en gestionar la oposición de ninguna manera. Hay otro recurso muy importante de cómo se sostiene el régimen rosista, que es con el papel que tiene la propaganda oficial, ¿no? Y ahí ustedes también en la diapositiva van a tener los ejemplos de esto, ¿no? El peso del cintillo punzó, que fue obligatorio, andar con una escarapela que dijera yo soy federal. La cara de Rosas apareció por muchos lados, ¿no? No solamente en los retratos que eran expuestos en las iglesias y en los lugares públicos, sino también en los abanicos de las mujeres, en las tacitas de té donde tomaban el té, aparecía la cara de Rosas, canciones populares, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una simbología política que sirve a la legitimación del régimen. Bajo digamos, esa expresión que yo les indico, que es unanimidad federal. Todos tienen que ser federales, y el que no lo es puede correr riesgos. ¿Quiénes eran los que llevaban a cabo el control de que toda la gente fuera federal y que anduviera con el cintillo punzó, o el gorrito también, o lo podía tener en el sombrero, en el peinetón, las mujeres, o qué sé yo? Bueno. Digamos, ¿cuál era el soporte institucional, político, territorial del rosismo en Buenos Aires? Esos personajes territoriales eran los jueces de paz, ¿no? Los jueces de paz cumplieron un papel enorme porque tenían funciones militares, funciones judiciales, funciones políticas y también de recaudación de impuestos. Entonces eran como celadores de cada barrio o de cada partido en Buenos Aires, en donde a ellos llegaban y ellos tenían el control
de ese mundo, ¿no? Que pueden hacer también trizas. A ver, acá hay algunas preguntitas. ¿Qué es elección plebiscitaria? Bueno, justamente Rosas era renovado su mandato todos los años y había se ponía su candidatura o su figura a consideración de la ciudad, diríamos, de la población urbana y rural de Buenos Aires, ¿no? Pero no competía con nadie Rosas. Eso quiere decir plebiscitario, porque en realidad la gente salía a votar, pero salía a votar sobre un solo postulante. Por eso ese abrumador apoyo a Rosas es como un plebiscito, diríamos, tener la ratificación del pueblo y no la elección dentro de un cargo en donde podían competir con otros. Bien. Sí, Valeria también dice que los cuadros tenían en las casas, claro, cuadros de Rosas. El tema es este, ¿no? El papel de la propaganda oficial que aparecía en un montón de objetos, tanto gráficos como los retratos, la prensa y demás, pero también orales, ¿no? Orales como las canciones, coplas, etcétera, etcétera, que fomentaban la adhesión a Rosas y el rosismo. También la oclusión de la oposición y decisiones que toma Rosas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la justicia civil, que son muy importantes, como el famoso, a lo mejor ustedes no saben, pero el famoso episodio de una chica joven que se enamora de un cura y que son fusilados, ¿no es cierto?, Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, que son fusilados por la presión que ejercen tanto el sector eclesiástico como la opinión pública frente a los excesos de las libertades de las personas, ¿no? Claro, si elección entendemos, dice Agustín Domínguez, entonces no era una elección, no, digamos, no es elección porque no, digamos, es elección porque se procede a, digamos, la votación existe, existe, las votaciones se hicieron, lo que supone que, digamos, elecciones existen, pero sin otros candidatos que puedan rivalizar, sino que era él el único, ¿no? O había una sola lista, que era la lista oficialista. No había lugar a la rivalidad, a la competencia entre diferentes candidatos o grupos políticos. Bueno, finalmente, el cuarto eje que me interesa señalar. Enseguida respondo, Lucas, a tu pregunta. Primero, porque en parte acá va a estar respondido. El cuarto eje que me interesa señalar es la crisis del sistema de Rosas. Es decir, ¿qué hace que este sistema tan supuestamente bien armado, digamos lo que se llama técnicamente la hegemonía de Rosas, cómo se quiebra esa hegemonía? Si hemos descrito a grandes rasgos los principales recursos de cómo construyó ese enorme poder y ese sistema político, también hay que explicar por qué cae ese sistema político, por qué se rompe. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta que para mucha gente el sistema rosista fue valorado. ¿Por qué? Sobre todo en algunos sectores de Buenos Aires fue valorado porque Rosas, incluso por el mismo Alberdi, termina valorando el sistema de Rosas, porque él dice que instala un principio de autoridad frente al desastre que había sido la lucha facciosa y la guerra civil. Instala la paz, dice. Ahora, ¿es una paz de cementerios o es una paz vital, dinamizada por libertades? Ahí es la cuestión. Esa es la cabeza de Alberdi, ¿no? ¿Queremos una paz de cementerios, donde la gente no pueda hablar? ¿O queremos esa paz, es decir, el orden político, con libertades públicas? Entonces ahí tenemos que empezar a entender la crisis del sistema rosista. Y lo que nosotros vamos a señalar acá es que, si hemos dicho recién que había habido una gran crisis, la gran crisis, que habían habido conflictos en Buenos Aires, en el litoral y en el norte, no es que era un sistema que no
no daba, digamos, las observaciones a la forma de dominación rosista fueron reprimidas, pero hay, digamos, al final del régimen rosista, las formulaciones y las críticas a esa forma de gobernabilidad no van a tener el mismo camino, es decir, no van a ser reprimidos o no van a ser vencidos. Y es ahí donde entra a funcionar y donde se destacan algunos núcleos principales. Esa crisis del sistema rosista termina, digamos, carcomido desde adentro. ¿Por qué? Porque justamente, y es lo que ustedes tienen como en uno de los últimos puntos del programa, el pronunciamiento de Urquiza de 1851. ¿Qué se entiende por pronunciamiento de Urquiza? Urquiza, como recién dije, era el gobernador de Entre Ríos, un hacendado y con poder político tan parecido a Rosas, era un tipo muy fuerte desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, era el personaje más rico de Entre Ríos, por otra parte, ¿no? Rosas también era un personaje que estaba dentro de los ricos, ¿no? Ahora, el tema, Urquiza también no solamente era un hacendado y gobernador de Entre Ríos, sino que también Urquiza había sido leal a Rosas, ¿m? En los levantamientos de otros del interior, del litoral. Urquiza había funcionado a favor de Rosas, del sistema de Rosas, y había, digamos, cumplido bien su papel de sostener el sistema general y en ser solidario con Rosas al momento de reprimir a los disidentes. Sin embargo, en 1851, Urquiza toma una decisión que ha venido acunando desde un tiempo atrás, porque en realidad la decisión de Rosas de monopolizar el comercio exterior y no abrir el comercio en los ríos interiores perjudicaba a los hacendados del litoral porque no los dejaba comerciar directamente, tenían que pagar mayores derechos de exportación o por el puerto de Buenos Aires o por el puerto de Montevideo. Entonces Urquiza, esa política y sostenida en el tiempo, le resultaba desfavorable a él y digamos, y a todos los sectores del interior que querían que esos puertos fueran abiertos al comercio exterior, ¿no? Entonces, también Urquiza era un convencido de que ya el momento de la Constitución era necesario. Por lo tanto, frente a las gestiones al fracaso de algunas gestiones de convencer a Rosas de que abriera la puerta a negociaciones en función de estos objetivos, y el rechazo de Rosas a hacerlo, condujo a Urquiza en 1851 a tomar una decisión que mostraba la ruptura de las relaciones con Rosas. ¿Qué decisión tomó? Que Urquiza decidió retomar la soberanía de su provincia y no delegar las relaciones exteriores al Estado de Buenos Aires y a Rosas. Esa decisión era fatal, porque cualquiera se daba cuenta que era romper relaciones con Rosas. Entonces, ese procedimiento, que es lo que se llama técnicamente el pronunciamiento, es decir, Urquiza le está diciendo a Rosas, Rosas, no soy más tu amigo y aliado político porque mi provincia se separa de la Confederación. No te delega más las relaciones exteriores y asumo yo solo las relaciones exteriores de mi provincia. He aquí que ese concepto de reversión de los derechos de la soberanía vuelve a aparecer como justificativo de una toma de decisión política. Esto que había surgido, ¿no es cierto?, empezó a discutirse, como ustedes bien saben, hemos visto en la Unidad 1, en 1808, 1810, etcétera, etcétera. Entonces, ese procedimiento hace que retoma las relaciones exteriores de la provincia, reasume la soberanía y está fundamentada en reivindicaciones económicas y políticas. Y es esto
lo que da lugar a que Urquiza, una vez declarada, diríamos, o rota esa alianza, empieza a tejer alianzas para ir contra Rosas. Y es allí entonces en donde se une con grupos de Montevideo y con el Imperio del Brasil para formar un ejército grande e ir contra Rosas, digamos, que eso demora prácticamente un año, y a principios de 1852, justamente casi un año después de su pronunciamiento, Urquiza vence a Rosas en la batalla de Caseros, y abriéndose un nuevo ciclo político para las provincias argentinas. Bien, acá Lucas decía, ¿qué sucedía con Chile y con el Imperio de Brasil a todo esto? Bueno, con el Imperio de Brasil están muy expectantes, ¿no es cierto?, a lo que pasa en el Río de la Plata, y es lo que explica por qué el gobierno imperial entra en la alianza contra Rosas, porque también tenía intereses sobre la cuenca, ¿no es cierto?, de la cuenca del Plata. Y el tema de Chile, bueno, Chile tenía menos relación conflictiva, aunque había sido refugio, ¿no es cierto?, sobre todo Santiago y Valparaíso, había sido refugio de los emigrados argentinos, sobre todo de Alberdi y de Sarmiento en ese periodo. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Profe, cuando Rosa de vencido en la batalla de Caseros, ¿no?, por Urquiza con el ejército grande, se dice que Rosa y Urquiza pertenecían a una logia y que Rosas no luchó en la batalla y que directamente se escapó o algo por el estilo. ¿Es cierto o no? ¿Usted dónde leyó eso? La verdad que recuerdo algo de mi clase de historia de la secundaria, pero la verdad que hace muchos años fue. Bueno, ¿qué le puedo decir? Son versiones. Siempre en política hay una visión conspirativa, ¿no?, de las cosas, pensando que todo es producto de conspiraciones y demás. Aquí hay, digamos, planteos políticos diferentes, ¿no?, independientemente de quién es amigo de quién. A mí lo que me interesa acá, digamos, que ustedes aprecien, es cómo un sistema político contaba con determinados apoyos hasta un momento y cómo el mismo sistema político genera inconsistencias y busca una salida a eso, ¿no? Entonces, fueron aliados, Rosas y Urquiza fueron aliados hasta 1851, en eso no hay duda. Ahora, digamos, la confrontación entre Urquiza y Rosas se explica porque tienen motivaciones, porque piensan la organización política y el funcionamiento económico de las provincias argentinas de manera distinta. Y eso es lo que explica la ruptura de la alianza, y eso es lo que explica, digamos, que Rosas no desista y enfrenta las armas de Rosas, porque Rosas no era tan solo Rosas, sino que tenía mucha gente que lo seguía, ¿no?, y estaba convencido que él, digamos, la gente no va a la guerra dirigida tan solo de las narices, ¿no?, ni los rosistas ni los urquicistas, sino convencidos también por motivaciones políticas. Eso me parece que es el concepto fundamental. Y el otro punto es entender que el recurso que utiliza Urquiza para romper con Rosas estaba previsto dentro de las reglas del juego, digamos. Porque lo que hace es no le declara la guerra de entrada, le dice, mira, yo soy el titular, soy gobernador de Entre Ríos, y como gobernador de Entre Ríos, junto con la legislatura, rompemos esta alianza política que se había forjado desde 1831. Entonces se sale de ese pacto, se sale de ese sistema de alianzas y establece otras alianzas. Por supuesto que los rosistas van a decir, Urquiza es un traidor, como dijeron ahí, el mismo Rosas dijo, traidor Urquiza, muerte Urquiza, y toda la cuestión. Pero el tema es que Rosas perdió. Otra historia hubiera sido si hubiera ganado, pero ahí perdió.
porque justamente también el sistema estaba, digamos, tenía inconsistencias internas. Una cosa es 1835 y otra cosa son 17 años después. Para eso también muchos decían que muchos porteños se querían sacar de encima a Rosas, incluso los federales. Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita. No, profe. Bueno, entonces terminamos la unidad 2 y el miércoles espero resolver todo esto porque la verdad es que para mí, ya me voy a poner en onda conspirativa, con que no me dejan, para poder resolverlo de otra forma, no sé. Bueno, de todas maneras van a tener esta clase colgada. ¿Están pudiendo acceder a las clases bien de la aula virtual? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y el PowerPoint Me ayudan también? un montón, profe. ¿Perdón? Bueno, pero por eso, van a tener ¿y el PowerPoint también lo bajaron? Porque está la de la unidad 1. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que les digo es que el parcial va a ser, yo estoy haciendo el parcial unidad por unidad, y va a ser, tiene muchos cambios en relación al anterior, así que estudien porque no es la onda esa de fotocaptura, olvídense, estoy haciendo un nuevo parcial, así que vayan siguiendo las clases, vayan siguiendo los power, y vayan leyendo la bibliografía para entender bien, ¿sí? Bueno, jaja, dice Milagros Navarro. No, si yo no soy Milagros, ¿dónde está Milagros? ¿Se fue? Ahí está. Sí, bueno, por eso, jaja, bueno, profe, gracias. Les aviso porque el parcial no va a tener mucho que ver, el primero ni el segundo, con los anteriores. Hay cambios para justamente mejorar el sistema, porque yo no voy a repetir, les aviso. Semejante trabajo. No deben asustar, espera que tienen que estudiar. Bueno, por supuesto que va a ser la misma modalidad online y pueden estar con sus libros y trabajando en su casa, pero yo no voy a repetir el mismo examen del año pasado. Así que sí, va a ser verdadero o falso, colocar es todo, no, es de múltiple opción, no va a haber desarrollo, porque eso también se lo copian a veces. Mientras nos sirva, profe, yo estoy de acuerdo. ¿A quién le va a servir? Por supuesto, a mí también me va a servir. Bueno, listo entonces, nos vemos el miércoles y espero solucionar de estos temitas. Chau, chau. Profesora, disculpe, ¿le ¿Sí? puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Rosas, usted dijo que había restringido el comercio exterior, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué año lo hace a eso? Y lo hace, sobre todo la ley de aduanas del 35, después hay una reforma en el 37, pero él monopoliza las rentas de aduana. Sí. Tiene Y dos una leyes de pregunta, aduana. otra pregunta, si puede ser. El bloqueo anglo-francés que le hacen a Rosas en el año 1845-1851, ¿no tuvo incidencia también en la decisión de Urquiza? No. Bueno, hay dos bloqueos, ¿no? En el 38 y después en el 45, y ahí la gente está, digamos, hay un apoyo de los locales en contra de esos poderes imperiales, ¿no? Y eso no se le observa a Rosas. El problema es que lo que se le observa a Rosas es que una cosa es hacer una defensa de la soberanía nacional y otra cosa es no dejar, es que solamente él puede comerciar con el exterior y no el resto, digamos, no solamente los porteños, sino que justamente los otros también tienen derecho
a obtener beneficios del comercio exterior y no tener que gastar más y pagarle a la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, eso lo entiendo. Pero igual Rosas tampoco podía comerciar si tenía bloqueo. O sea, tampoco Pero el podía... bloqueo era adentro, no, pero es el periodo de mayor crecimiento de la economía bonaerense entre los años 40, porque aunque tenga bloqueo, habían, digamos, formas de eludir ese bloqueo, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, profesora. Aparte que fue durante un periodo muy breve, ¿no? Usted lo dijo, en el año 45. Sí, del 45 al 50. No, no, Eso era lo que no. me acordaba, pero no me puedo estar No, equivocando. es muy breve, es muy breve. Bueno, Bueno, ahí gracias, usted lo va a profesora. tener en la bibliografía, pero no. En realidad Bueno, la observación que le hacen el resto de los federales, porque acá lo que importa es que Urquiza no dejó de ser un federal, ¿no? No es que era un vil unitario. Era un federal que le observa una forma de gobierno y que perjudica a las provincias. Por lo tanto, lo que le señala a Rosas es que el federalismo de Rosas es el federalismo de Buenos Aires, no es el federalismo que mejora o que puede favorecer al conjunto de las provincias. bueno, muchas gracias, profesora. No, gracias a usted. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Profe, ¿Ah? tengo una pregunta. Del manual de historia de las instituciones argentinas, más o menos de qué página serían para el primer examen. No, es que el manual no está en la bibliografía obligatoria. Ah, de ahí no estudio entonces directamente. No, usted tiene que estudiar de la bibliografía obligatoria que está en el aula virtual y la unidad 2 tiene una paz, creo, nada más, ¿no? Bien. Pero no, el manual de historia de las instituciones no lo usamos como bibliografía obligatoria. Usted lo puede usar para salir, si tiene alguna duda y demás, pero no como bibliografía obligatoria. Bueno, ya estamos dentro de la consulta, ¿no? Está bien. Bueno, ¿alguien más tiene consulta? Porque yo me estaría desvinculando y usaría esto como consulta, ¿no? ¿Estamos? ¿No hay ninguna otra pregunta? Genial. Bueno, entonces, nos vemos la próxima, el miércoles. Profe, pregunta, ¿cuándo va a subir esta clase al aula? Y esta la subiré hoy o mañana. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Listo? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, detengo la grabación.